Por continuar un poco el tema de cómo afecta pues, un hipotético cierre nuclear a los consumidores. Se ha tratado mucho el tema de la industria y tal, pero bueno, pues quería preguntar un poco cómo puede afectar directamente al bolsillo del ciudadano, a los hogares. Entonces, si quieres comentar, Elena, un poco cómo puede afectar al precio de la luz. Bueno, en primer lugar, permíteme que agradezca a Economía Digital la invitación para participar hoy en esta mesa. Siento haber llegado tarde, pero los atascos de Madrid un lunes por la mañana son terribles, y más viniendo, ¿verdad, Fernando?, desde Extremadura, que lo mismo tú es que te viniste antes o estás más cerca, porque Navalmoral está un poquito más cerca. Yo vengo desde Cáceres y es un placer de verdad estar esta mañana con vosotros para debatir sobre un tema que creo que nos interesa a todos, pero particularmente nos interesa y nos afecta a los extremeños en particular, ¿no? Justo antes del apagón me hacía gracia porque venía en el coche y escuchaba un anuncio del Gobierno de España que decía: España no se apaga. Digo, bueno, pues que se lo digan a los que íbamos en un tren hace un par de lunes, que a mí me cogió camino de Valencia 14 horas. Justo 3 días o 4 antes habíamos tenido en el Parlamento un debate sobre las nucleares, en el que participó Ignacio, y es un placer coincidir de nuevo contigo aquí. Y ya hablábamos de la importancia de ese mix y cómo iba a repercutir en la factura de los consumidores, en torno a un 17%, pero un 35% en las facturas de las empresas ese apagón. Y hablábamos de riesgos y de seguridad, y quién nos iba a decir solo 3-4 días antes que iba a suceder en España lo que ha sucedido. Para Extremadura, cerrar Almaraz es cerrar una comarca, y por lo tanto lo que afecta a los consumidores es mucho más que el incremento de la factura de la luz, porque es condenar a una comarca a un apagón mucho mayor, que es dejar sin empleo a más de 3.000 familias, creo que 411 o 400 y pico empleos directos, más los indirectos, afectar a más de 200 empresas que viven también del suministro de la nuclear, y por lo tanto el consumidor en esta comarca es que va a desaparecer. Por lo tanto, estamos hablando de un problema con una dimensión enorme, sobre todo en el mundo rural. Ahora que hablamos tanto del mundo rural, es condenar a desaparecer prácticamente y a emigrar de nuevo a los extremeños fuera de su tierra. Y de momento yo lo dejo ahí y a ver qué opinan mis compañeros de mesa, que es un placer estar con vosotros. Pues Fernando, si también quieres comentar un poco el tema del impacto laboral. Bueno, pues primero, muchísimas gracias por la invitación. Como comentaba Elena un poco, ¿no? Este impacto son 3.800 empleos entre directos e indirectos, pero va incluso más allá de nuestras fronteras, ¿no? Porque estamos hablando de 30.000 empleos a nivel nacional, porque una central nuclear no solo da esa empleabilidad a nuestra comarca o región, que nos hunde, que 3.800 empleos en Madrid serían 400.000, porque estamos hablando de 3.800 empleos en una zona rural y despoblada, y en una región que lleva luchando años y años y años contra ese nivel de despoblación. Y si el Ministerio de Transición Justa y Ecológica y Reto Demográfico, hay que mirarlo todo, porque los que llevamos luchando contra este reto demográfico años y años, vamos a sufrir esto. Y lo que hace una central nuclear como Almaraz en nuestra población o en nuestra región, no es solo, aparte de esos precios, es sentar población. Y es sentar población con convenios, incluso que tiene con institutos, donde me aventuro a decir en cifras que el 80% de esos alumnos que acaban ese FP dual, o etcétera, o más cursos, ¿no?, acaban el 80% empleados en la central nuclear de Almaraz. Y esto lo que nos hace a nosotros es sentar población en nuestro territorio, porque alrededor de la central nuclear de Almaraz hay pueblos de 900, de 700, de 500 habitantes, con una media de edad superior a 65 años, si no
asientas población, los perdemos y los vamos a ver en las noticias. Y veremos cómo Belvís de Monroy, del que tengo el honor de ser alcalde, y Casas de Belvís, pues mañana ya no existirán. Talaverilla se fue por un pantano, pero siempre se habla de él. Pues esta vez se va a hablar de los pueblos de alrededor del Central por un cierre que técnicamente no tiene sentido. Luego, bueno, hablabas del empleo. Hay una parte de empleo que también sería empleo cualificado, más allá de, pues, de un empleo en general, pero también hay una parte importante que es empleo cualificado y que ese empleo pues, al final genera también riqueza a la región y una calidad de vida para la población, ¿no? Sin duda, el empleo que da o que aporta la central nuclear de Almaraz es un empleo altamente cualificado y eso es, bueno, pues nos orgullece muchísimo, ¿vale? Que no me salía la palabra. Y bueno, para nuestros pueblos, pues tener ese empleo cualificado al final es una llamada de atención. Es una llamada de atención que no quiero aventurarme, que seguro que lo vamos a tratar en esta mesa para futuras industrias, ¿no? Ajá. Y bueno, pues César, el Colegio de Ingenieros hizo un informe reciente sobre el impacto económico que podría provocar el cierre de Almaraz, y porque Almaraz aporta el 7% de la demanda eléctrica nacional. Entonces, si quieres comentar un poco, líneas generales, lo que supondría para el sistema eléctrico y para el país el cierre de Almaraz. No, al final, desde la perspectiva del sistema eléctrico, y un poquito en línea con lo que comentaban los anteriores ponentes, no se trata de nuclear frente a renovable, porque además, de hecho, Extremadura a día de hoy es una de las principales potencias de energía renovable que hay en el país, ¿de acuerdo? O sea, no es una contra otra, y yo creo que uno de los principales problemas que hemos tenido en este debate de la energía desde hace ya muchos años es la politización, y la politización que ahora lo vemos que afecta al mundo de la nuclear, pero que también afecta al mundo de las renovables, y le estamos viendo que hay muchos proyectos de despliegue de renovable, de parques fotovoltaicos, parques eólicos, que están paralizados por tema de permisos, por temas de incluso el propio medio rural cada vez más se está oponiendo al despliegue de esas infraestructuras renovables, cuando por otro lado tampoco queremos la energía nuclear. Y, como hemos dicho antes, pues los ciclos combinados queman gas, y el gas tiene un efecto muy importante desde la perspectiva de precios, desde la perspectiva de volatilidad y desde la perspectiva de cargarse los objetivos de descarbonización. Entonces, el problema es que al politizar todo el debate de la energía, pues hemos llegado a esta situación, ¿vale? Efectivamente, como dices tú, nosotros tenemos experiencia ya en el cierre, y luego, si queremos, lo trasladamos al efecto en el empleo y al efecto en el tejido social y en la economía local, de lo que supone un cierre nuclear, como puede ser la central de Santa María de Garoña, ¿vale? Eso lo hemos vivido, y además tenemos muchas lecciones aprendidas que en el territorio hay que tomarlo con mucho cariño respecto a qué pasa con las promesas, con las realidades que tenemos hoy, unos cuantos años después. Pero desde la perspectiva de generación, es que Almaraz está un orden de magnitud por encima de Santa María de Garoña, y ese 7% efectivamente lo podemos suplir con renovables, pero esas renovables necesitan una solución de almacenamiento que a día de hoy no está desarrollada, no está implementada. Es decir, tenemos que pasar de 3 a 23, simplificándolo mucho, como han dicho nuestros compañeros de antes, y eso en el tiempo que tenemos no llegamos, ¿vale? Entonces, ¿está en riesgo el suministro eléctrico? No, pero tenemos un sistema, y lo hemos visto durante el apagón, que cada vez está más estresado, y eso lo único que hace es aumentar la probabilidad de que el sistema tenga otro fallo en otro momento. ¿Por qué? Pues porque al nuclear al final lo que te da es una energía de base, una energía estable, unos precios, y esto es importante para la parte del sector industrial, unos precios estables que a ti te permiten planificar inversiones en base al coste de la energía, que otras tecnologías no te los dan, ¿vale? Por otro lado, y esto por eso es tan importante el mix energético que tenemos, las renovables han permitido y siguen permitiendo durante mucho tiempo bajar el recibo de la luz, ¿vale? Y estamos viendo ahora
lo cual hay gente que le parece maravilloso, pero también es un problema, que en determinadas horas del día el precio se va a cero o se va a negativo, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que como no se han desarrollado las soluciones de almacenamiento que necesitábamos a tiempo, hay gigavatios de energía que a día de hoy, en las horas centrales del día, se van al sumidero. O sea, es energía desaprovechada. Y ese es el problema que tenemos a día de hoy. Es decir, ¿vamos a poner en riesgo el suministro? Lo más probable es que no. Pero lo que sí que va a pasar es que vamos a ver cada vez más un sistema tensionado, que hay que abordar de manera urgente esa reforma del sistema eléctrico, esa reforma en las plataformas de gestión del sistema y sobre todo en la parte de almacenamiento, y que en tanto en cuanto todo aquello no esté desarrollado, si sustituimos nuclear por ciclos combinados alimentados por gas, la factura sí o sí va a subir, y además los objetivos de descarbonización, que era el mantra número 1 del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, no vamos a poder llegar, ¿vale? Y la evidencia de que hay decisiones políticas en todo el proceso no es ni más ni menos que vemos que ante unos objetivos climáticos, ante una Agenda 2030, distintos países en la misma Europa que dicta las normas están llegando a soluciones completamente diferentes de las que se está tomando en España. Ajá. También te quería preguntar por el tema de la soberanía energética, en caso de que se cerrara, pues primero Almaraz, luego el resto, pero pues España podría pasar, según comentáis en el informe, a depender en mayor medida de las interconexiones con Francia, de la energía que traen de allí las centrales nucleares, precisamente francesas. Claro, efectivamente, al final tenemos, desde la perspectiva de recursos energéticos en España, tenemos el agua, que es un bien por lo general escaso, ¿vale? Y del cual pues ahora tenemos suerte que este último año se ha dado la cosa bien, pero no podemos decir, oye mira, como tenemos los embalses llenos, vamos a aprovechar este exceso de agua para generar energía barata, porque nos encontraremos que, y ya ha pasado en otros años, que de repente echamos la culpa a las empresas eléctricas por desembalsar en momentos en los cuales el precio de la energía estaba alto. Entonces tenemos el agua, que es un bien escaso y cada vez va a ser más escaso en nuestro país. No tenemos fuentes de energías fósiles, con lo cual sobre todo el gas lo tenemos que importar. Lo tenemos que importar Rusia, Estados Unidos, Argelia y poco más, ¿vale? ¿Y qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es sol y viento y lo estamos explotando, y la otra fuente de energía que tenemos es la energía nuclear, pero no queremos explotar, porque hemos decidido que no la queremos explotar, en un mal ejercicio de enfrentar la soberanía energética y la soberanía en recursos con el ecologismo. Yo creo que es un problema que se ha politizado demasiado el discurso y no se ha sabido explicar a la sociedad, pero pasa con el uranio, como pasa con el litio, como pasa con el 90% de los recursos que tiene el territorio español en la parte de minería, ¿vale? Sí. Yo, si me lo permites, al hilo de esto, yo creo que faltan muchas explicaciones, ¿no? Recuerdo cómo Ignacio, en el debate que tuvimos en Bruselas, decía que no conocía a nadie que hubiera explicado por qué hay que cerrar las nucleares. O sea, hay que cerrarlas, pero no se explica la causa o el motivo o qué hay en contra de la energía nuclear. El pleno pasado, de la semana pasada en Estrasburgo, Ursula von der Leyen adelantó que se va a poner muchas trabas a la importación del gas ruso en la Unión Europea. Y este factor hay que tenerlo en cuenta, porque si no vamos a poder comprar gas ruso, yo creo que nos vamos a resentir de manera absolutamente notable. Y decías que se había politizado mucho el tema. Yo creo que aquí hay un interés en la politización de este tema, pero evidentemente la presidenta María Guardiola en Extremadura ha tenido que alzar la voz porque una comarca entera de su región, la que ella gobierna, está en riesgo y se ha unido a las plataformas ciudadanas, a los alcaldes de todos los signos políticos, esto lo quiero destacar, para poner soluciones. Aquí hay una falta de planificación,
no solamente en el sector energético. En el 2019, cuando se firma el acuerdo para el cierre de las centrales nucleares en nuestro país, empezando en el 27 por Almaraz, que somos los primeros que hemos alzado la voz, el escenario, y aquí ya se ha dicho en la anterior mesa, geopolítico era bien distinto, y por lo tanto con una planificación, era a medio plazo, porque 9, 10 años no me parece a mí un escenario a largo plazo, iba unida también a una planificación de la comarca con inversiones que venían de Europa, de los fondos Next Generation, que en teoría pretendían suplir, estamos hablando de empleo y de consumidores, el cierre de la central nuclear de Almaraz. A Extremadura y en concreto a Navalmoral ha ido el presidente del gobierno a inaugurar una gigafactoría que ni la hemos visto ni sabemos si se le espera. Por lo tanto, a todo este proceso se le ha unido una auténtica gestión nefasta en el desarrollo de ese proceso de cierre. Luego tenemos el cambio geopolítico que hace que se replantee la firma de aquel acuerdo. Pero hoy por hoy ni el Gobierno de España aclara por qué hay que cerrar las centrales nucleares y por qué es inminente el cierre de Almaraz, ni tampoco, permítanmelo, las eléctricas están siendo claras en esto. Esto ha propiciado ese debate político, porque la gente que sostiene al gobierno, el Partido Socialista, dice que es una decisión de las empresas. Yo todavía no lo sé, si realmente es una decisión de las empresas. Y en su argumento utilizan que este debate lo que pretende es un ahorro fiscal. No sé si habéis tocado el tema fiscal, pero es verdad que hay dos vías para cerrar las nucleares: la ideológica y la asfixia económica que están sufriendo las eléctricas en nuestro país. Y una de ellas es freírlas a impuestos, como está sucediendo. Por lo tanto, yo creo que aquí hace falta despejar todavía muchas dudas, pero sobre todo lo que hace falta es una solución para el campo arañuelo y, desde luego, una energía que Europa ya ha declarado que es verde, que ayuda a cumplir los objetivos de la Agenda 2030, que hay 15 países de la Unión Europea que han apostado ya por la nuclear y que tenemos una comisaria vicepresidenta de la Unión Europea que allí defiende las centrales nucleares, y por eso no le ha importado dar el visto bueno a Bélgica para las ayudas estatales a la reapertura de algunos reactores. Y aquí sigue empecinada, y eso lo puede explicar mejor Fernando, porque hoy hablaba viniendo también para acá con el alcalde de Navalmoral, que estuvo con Teresa Rivera en Yuste el otro día en la entrega de los premios Carlos V con el rey, y sigue empecinada en que en España se cierren. Y allí tiene un discurso radicalmente opuesto. Bueno, pues lógicamente acaba politizándose, porque es una impotencia para Extremadura que todo sea no, y encima, a más, nos culpa el presidente del gobierno del apagón que empieza en Extremadura. De verdad, es que estamos un poquito cansados. Bueno, yo creo, perdona, tomo la palabra por los siguientes que me había dicho Elena, yo creo que el apagón todavía está, creo que hay mucho todavía de lo que hablar sobre él. Es cierto que nosotros, la plataforma también estuvo en Bruselas, también pudimos estar acompañados por Elena, muchísimas gracias. Ahí estuvimos y descubrimos una línea completamente diferente a lo que hay en España, pero súper diferente. Al hilo del marco fiscal que decía Elena, es cierto que tú no puedes premiar o beneficiar a unas tecnologías y a otras no. Creo que antes se abordaba, y lo abordaba Ignacio en concreto, pero eso no puede ser. Tenemos que ir todos por igual. Y luego, yo considero que las centrales pagan justamente lo que tienen que pagar, pero es que lo que no puede ser es que pagan y bien, pero por los beneficios que generen al año. Yo, si tengo una fábrica de pantalones, y esto se lo voy a copiar a alguien que está en esta sala,
Si tengo una fábrica de pantalones y hago 1000 pantalones, pero vendo 100, tú, ¿vale? En ese marco fiscal, por mis beneficios, no por mi producción. Se lo he copiado a Ignacio, a la luz, vale. Porque le he escuchado en otro sitio y lleva razón. Bueno, hablando de nuestra comarca y de esos futuros, mira, en España hemos visto cómo se eliminaban las minas de carbón y los proyectos que han llegado jamás han llegado, proyectos que hablabas de la zona de Garoña igual, y proyectos empresariales o industriales tangibles no se ha llegado. Y eso es otra cosa que nos ha enseñado el paso del tiempo, y esa es otra cosa a la que tenemos mucho miedo en la región de Extremadura, y mucho miedo en nuestra comarca, porque esa gigafactoría de la que hablaba Elena, se han puesto 2 o 3 piedras ya, pero lo que me refiero es que si llega, perfecto, y cuando llegue, que sea complementaria a nuestra central nuclear. No he visto una región que quiera reindustrializarse o que quieran reindustrializarla y tenga que cerrar una industria para venir otra. Pero vamos a ver, por favor, tienen que ser complementarias. Y te garantizo, porque así nos lo hizo saber Ismael Clemente, CEO de Merlin, en una de nuestras entrevistas, que si se cierra la central nuclear de Almaraz, y eso está puesto a todo el público, lo puede ver en medios, es muy probablemente que esas inversiones de los centros de datos que se iban a ir a Navalmoral y a Valdecaballero, si no me equivoco, no lleguen jamás. Porque yo, si soy un empresario y voy a hacer una apuesta fuerte, quiero una energía estable. Y por suerte, Extremadura, como bien decía, tiene un mix fenomenal, porque tiene aire, agua, sol y nuclear. Y nos encantan las renovables, pero tienen que ser sustentadas por una central nuclear. Y ese mix quizás nos aporte a Extremadura el día de mañana que seamos nosotros exportadores de energía. Bueno, que ya lo sois a día de hoy. Que lo somos, pero mucho más. Y de hecho desde Madrid tenemos mucho que agradeceros. De hecho por eso Carlos Novillo es uno de los primeros temas que abordó, la dependencia precisamente de esa energía. La presidenta Ayuso con la presidenta Guardiola por este tema. Sí. De esa energía. Vale, al final las cosas que habéis dicho, o sea, hay temas muy importantes, es la parte impositiva, o sea, la parte impositiva que yo creo que es vital y todos entendemos que al final cualquier gobierno. Y si nos vamos, por ejemplo, del sector energético, nos vamos al sector de la movilidad, tú puedes favorecer un tipo de movilidad, un tipo de tecnología frente a otra, dando subvenciones o dando ayudas a la movilidad eléctrica o subiendo los impuestos a los hidrocarburos. Y al final, con esos dos ejes, tú eres capaz de intentar implementar una política, y es tan sencillo como eso, ¿de acuerdo? Subes los impuestos a los hidrocarburos o pones tasas por emisiones de CO2 y al final consigues tus objetivos. Entonces, que eso es lo que no se ha revisado precisamente en el marco de la actual coyuntura geopolítica. Luego, de la parte de los ingresos y de la parte del desarrollo a nivel local, pues lo que comentaba antes de la parte del Valle de Tobalina y las Merindades. Al final se hablaban de inversiones que en su momento yo creo recordar que se mencionaban 900, casi 1.000 millones, y sí que es cierto que están llegando ayudas, pero esas ayudas son más a nivel casi cuidados paliativos, es decir, pues de repente una subvención de 2 millones y algo para hacer un proyecto, para revitalizar el turismo, para hacer algo que no tiene nada que ver con el desarrollo de esos polos industriales que iban a suplir la industria que dejaba Garoña en la zona, y eso se vio, pues yo creo que el Ayuntamiento del Valle de Tobalina pues dejó de repente de ingresar un 60% por la parte de impuestos, y eso al final, como decía, al final mata el desarrollo de un ayuntamiento, mata el desarrollo de una zona, y lo hemos visto que a pesar que durante la parte de desmantelamiento ha habido por allí más de 450 personas, al final son trabajos
temporales, ¿de acuerdo? Esto es como cuando se monta una central en la parte de renovables. Hay mucho trabajo mientras que se está haciendo las operaciones, pero luego después se queda por allí poquita gente para la parte de mantenimiento. Y eso es lo que puede ocurrir, lo que podemos ver si realmente no se establece y esas inversiones que están anunciadas no llegan a su fin, ¿vale? Pero luego hay otra derivada adicional que en la parte de cualificación que tampoco estamos hablando, y es la pérdida de talento en un sector como el nuclear, donde en su momento España fue una potencia y donde ya vimos que con la moratoria nuclear en los años 80 una gran parte de todo el sector, toda la experiencia que había desarrollando, implantando fábricas nucleares, se fueron a trabajar en el extranjero, a países donde ya conseguían construyendo centrales nucleares, y ahora nos puede pasar lo mismo, ¿de acuerdo? Nos puede pasar lo mismo, que nos quedemos completamente a nivel país descapitalizado en una tecnología que para nosotros parece que es pasado, pero para que muchos otros países es futuro. Y entonces al final es como si de repente decidiéramos como país no invertir en la movilidad eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces el problema que tenemos con el cierre, pero sobre todo el con no saber hacia dónde queremos ir, es que nos quedamos sin los profesionales que si dentro de 5 años, dentro de 10 años se quiere cambiar la estrategia, formar profesionales en un mundo tan complejo como el de la energía nuclear, los ingenieros no se forman en 2 años. Uh-huh. Bueno, me gustaría continuar la charla con vosotros, pero tenemos a Sama Bilbao esperando desde Londres para conectarse, entonces no quisiera yo quitarle más tiempo a Sama. Si queréis una última intervención para cerrar, sobre cómo, bueno, a Fernando, si te quería preguntar, que comentábamos antes, sobre qué puede suponer el cierre de Almaraz y qué interés puede haber detrás de este cierre, pues sin argumentos lógicos, siendo la primera de Almaraz y con los tiempos tan ajustados que hay, ¿qué interés puede haber detrás? A ver, nosotros, y voy a hablar como presidente de la plataforma, solo queremos alzar la voz social que necesitábamos que se alzara. No sé qué interesa o qué no, eso lo tienen que ver eléctricas, empresas con el gobierno, y nosotros lo que buscamos desde la plataforma es que se llegue a ese consenso, porque hay muchas, y perdonadme que lo diga así de duro, pero hay muchas vidas en juego, y es así. Yo solo pediría una reconsideración del cierre de las centrales nucleares, que se ponga seriamente un estudio encima de la mesa de los motivos por los cuales sería ventajoso prescindir de una energía como la nuclear, que es segura, que es limpia y que hace autosuficiente y que abastece a 4 millones de hogares en este país y es el 7% de la energía nacional para España. Y por lo tanto, pues ese llamamiento a reconsiderar una cuestión clave para Extremadura, pero también para España. Pues yo, si desde Europa ya se ha dado ese giro, ¿de acuerdo? No solo en flexibilidad para el calendario de cierre, sino incluso en la política de futuro, pues sería bueno por lo menos replantear y ver cuáles son las alternativas que tenemos. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy y nada, pues un placer teneros aquí. Vosotros, muchas gracias.